Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, buenos días, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El director de comunicación de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, decía ayer en declaraciones y antier también, porque ha venido trabajando este tema en diferentes momentos, entrevistas, etcétera, que el gobierno del presidente Danilo Medina es, sin lugar a dudas, decía, el gobierno más transparente, más honesto que ha tenido la República Dominicana en su historia. Hacía excepción Roberto Rodríguez Marchena de los 7 meses de gobierno del profesor Juan Bosch. Decía, con la sola excepción de los 7 meses de gobierno del profesor Juan Bosch, este es el gobierno más honesto y más transparente que ha tenido la historia de la República Dominicana. Usted se preguntará, ¿y por qué hay que estar insistiendo en este tema? Que por cierto lo retomó después, en el día de ayer, el ministro de Obras Públicas y reiteró ese mismo concepto, esa misma idea en unas declaraciones que ofreció a la prensa. ¿Por qué ahí está en el Palacio, sí, el ministro de Obras Públicas, cuando habló de este tema, precisamente, que había hablado ya también Roberto Rodríguez Marchena? ¿Por qué insistir, por qué la necesidad de hablar de un tema o de temas como este, el de la transparencia, el de la seriedad, el de la honestidad, el de la pulcritud, la claridad en el manejo de los recursos del Estado? Número uno, porque ese ha sido un tema socorrido, recurrente, y además es un tema importantísimo porque ciertamente en la historia de la República Dominicana uno de los males graves de la política, de la gestión gubernamental, lo ha sido precisamente el de la corrupción. Juan Bosch decía en un momento que en los gobiernos, los 12 años de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, se formaron, calculó él, a ojo de buen cubero, y él tenía muy buen ojo, por cierto, calculó que se habían formado unos 300 millonarios en esos 12 años, calculaba el profesor Juan Bosch, allá en su momento. De ahí en adelante usted puede seguir calculando cuántos millonarios se formaron, claro que sí, a la luz, al amparo además, sobre todo al amparo de prácticas como la del 10% aquel, de prácticas como la del tráfico de influencia, de prácticas como el grado a grado, el terrible grado a grado, que hizo multimillonarios aquí a 10, a 15, a 20 ingenieros, contratistas, gente que ni siquiera era ingeniero, que lo que estaban era intermediarios entre el gobierno o el Estado y el verdadero ingeniero, el verdadero contratista, pero ellos estaban en medio, ellos eran los intermediarios, ellos eran los que manejaban el presupuesto, ellos eran los que recibían, y por lo tanto ellos eran el poder, y ellos distribuían también. Y al decir el ministro de Obras Públicas y Roberto Rodríguez Marchena, director de prensa, de comunicación de la presidencia, que este es el gobierno más transparente que ha conocido la historia de la República Dominicana, con la sola excepción de los 7 meses del profesor Juan Bosch, que fueron tan transparentes, tan diáfanos como los 3 años que hemos vivido de gobierno del presidente Danilo Medina.
con la sola excepción de eso, este es un gobierno que ha dado muestras de ser transparente, como no se han dado antes. Nosotros necesitaríamos unos cuantos ejemplos. Uno de ellos, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner, el de la concesión, el otorgamiento de los permisos de importación de rubros de la agropecuaria, agricultura y la pecuaria. Usualmente se dan permisos, el Estado necesita proveer de esas licencias de importación a personas que hacen este trabajo, a empresas más bien que hacen ese trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nos vimos, por ejemplo, en la sequía, una sequía que tremenda, terrible, que diezmó la producción de muchísimos de los rubros de la agricultura, hubo que importar plátano. Hubo que importar varias cosas, porque si no, ¿cómo abastecemos el mercado nacional? ¿Cómo controlamos los precios? ¿Cómo controlamos la inflación si no controlamos la escasez? Pues hay que otorgar esos permisos en determinados momentos. Hasta azúcar tuvimos que importar y hemos estado importando azúcar, por ejemplo. Bueno, pues hoy eso está resuelto. ¿Cómo? Quien da esos permisos no es el ministro de Agricultura, como ocurría en los gobiernos pasados. Todos los gobiernos pasados dieron esos permisos a través del ministro de Agricultura o a través del ministro de este o de lo otro, del secretario tal o del cual, o directamente por el presidente de la República en algunos casos. Todo era posible. En el estado de cosas que había aquí, todo era posible. Entonces, hoy la Junta Agroempresarial Dominicana, la JAD, o la YAD, como dicen algunos, es la que está administrando esos permisos. Ella es la que convoca a las licitaciones y son públicas y son frente a la prensa. Actualmente, en el periodo del presidente Danilo Medina, de esas licencias se han manejado cientos de millones de pesos. Más de, yo no diría cientos, ya va por los miles de millones de pesos, que se han quedado ¿dónde? No en los bolsillos de tal o de cual funcionario o de tal o cual intermediario. Han ido a parar a un fondo especializado en el Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? Para construir los caminos interparcelarios que han estado abandonados en este país por décadas y décadas. A eso han ido esos fondos, pero ese es un solo caso. Le pongo uno más para que nos sirva para medir el grado de la transparencia, de la honestidad, de la pulcritud con que se manejan los fondos del Estado. Las escuelas que se han estado construyendo en número de miles, van de cientos, 2.000, van 23.000, casi 23.000 nuevas aulas que se han construido ya en todo el país, centenares de escuelas. Todas esas escuelas han sido rifadas, sorteadas, en procesos en los que ha estado la prensa, en procesos en los que ha estado el CODIA y han estado involucrados todas las instituciones que tienen que ver con eso. Cientos de ingenieros y de ingenieras se han topado por primera vez con su obra. Jóvenes, algunos muy jóvenes, por cierto, y otros muy mayores, que no pensaron jamás en su vida que se iban a topar con una construcción de estas del Estado. Pues ese es un segundo elemento, pero si esos dos no fueran suficientes para usted medir el grado de transparencia con que se manejan los fondos del Estado, hay un tercer elemento importantísimo, la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro, por la cual está pasando ya una buena parte del presupuesto nacional. Las principales instituciones del Estado, los principales ministerios, pasan, su presupuesto va a través de la cuenta única del Tesoro. ¿Qué significa eso? Significa que los ministros, significa que los directores generales, que los altos funcionarios no pueden tener cuentas como las tenían antes, en cantidades de centenares. Aquí había una sola institución que tenía 100, 200 cuentas. Usted dice, pero ¿y para qué, por Dios? ¿Para qué?
Tienen tantas cuentas, pues para manejar los recursos de manera discrecional. Hoy no, hoy eso no es posible. Hoy eso no es posible. No puede un ministro, no puede un director general tener las cuentas que le parezca para esto, para aquello, para lo otro. Porque eso es corrupción también. Hoy esa práctica ha sido yugulada. Esa práctica no es posible en la administración pública de hoy. Son 3 casos. Son 3 nada más. Son más, muchos más. Podría mencionarles más. Las licitaciones de la compra, por ejemplo, de medicinas para el programa Promesecal. En fin, podría mencionar más. Pero el tema viene a cuento, porque aquí hay políticos que creen que van a hacer política nada más, hablando de un tema, el tema de la corrupción. Ese es su tema. Ese es el tema de la moda de ellos. Incluso algunos que no pongo en duda que sean honestos y que sean todo lo transparentes y todo lo morales que ellos quieren ser. Pero que, óigame, no lo es tanto. Porque yo pienso, por ejemplo, en esos que renuncian de los partidos, pero no renuncian de los cargos, a los que fueron por esos partidos. Renuncian de su partido porque dicen que hay un estado tal o cual que les impide, de amoralidad, de deshonestidad o de no sé qué, que les impide seguir en esos partidos. Pero un partido en donde militaron décadas, en el que convivieron con prácticas que ellos entonces no condenaron, pero lo condenan ahora. Ahora es que lo condenan. Pero además renuncian de allí, pero no renuncian del puesto que ganaron estando allí. Entonces, ¿dónde está? ¿De qué tipo es esa moralidad? ¿Cómo usted esa ética, cómo usted la puede calificar? Yo no la califico de buena. Yo no la califico de buena. ¿Verdad? Porque, bueno, hay cosas que mejor no menearlas, como decía el Quijote ahí en esta novela de Cervantes inolvidable, mejor no menearlas, sí, porque hay gente que usted no sabe de qué es que está hecha esa moralidad de la que vive blasonando por ahí. Lo que ha dicho el ministro de Obras Públicas y lo que dice Rodríguez Marchena tiene razón de ser, salvo los 7 gobiernos. Si sacamos los 7 meses, del gobierno del profesor Juan Bosch, el gobierno del presidente Danilo Medina ha sido el gobierno más transparente que ha tenido la República Dominicana. Ha sido el gobierno más comprometido con la honestidad aquí en la historia de la República Dominicana, que no nos quepa la menor duda, que no nos quepa la menor duda. Lo que pasa es que no hay peor ciego, dice el pueblo dominicano, que el que no quiere ver. El que no quiere ver no vale que usted le ponga la cosa ahí y que se la enseñe y que se la pase por la cara y se la ponga frente a los ojos, porque es que él no quiere ver. Tiene un problema que le llaman problema cognitivo, un problema del conocimiento, pero sobre todo es un problema de obnubilación. No quiere ver. Y quiere ver todo igual, porque el que quiere ver todo igual, lo que busca es pescar en el río revuelto, lo que busca realmente es justificarse a sí mismo y justificar lo que va a hacer como quiera, pero siempre en contra del otro. Y aquí hay gente que se pasó la vida siendo funcionarios, siendo ministros de gobiernos pasados, corruptísimos, pero entonces ahora dicen que no, que ellos son muy transparentes, que ellos son muy honestos, pero se pasaron décadas sirviéndole a gobiernos corruptísimos, de lo cual hay mucha prueba ahí, pero dicen que es ahora cuando ellos ven la corrupción. Mire usted, cuando menos hay, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la realidad. Hoy tenemos con nosotros a Angiolino Hermosén, que es secretario general de FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, y además es alcalde de Tamboril. Él
va a estar conversando con Francis Jorge, nuestra encargada de los temas municipales aquí en Ojalá, entre otros temas, desde luego. Así que quédese ahí para que hablemos de municipios, para que hablemos de desarrollo municipal.